El género de terror siempre ha sido uno de los maltratados por la prensa especializada, argumentando que es un género dedicado al público juvenil con bajas exigencias y fácil de entretener. Sin embargo, existe un reducido conjunto de cintas que consiguieron contentar tanto a la crítica como al público. Y en este video te diremos 11 de las mejores películas de terror de la historia. Así que, comencemos. Número 11. REC. El argumento de REC nos presenta a una joven reportera de una televisora local, a quien le toca entrevistar a un grupo de bomberos que a lo largo de la noche acuden a un edificio departamental de Barcelona en auxilio de una anciana. Pero esto solo es el comienzo de una larga noche que se convertirá en una pesadilla, ya que un peligroso virus que convierte al huésped en un ser sediento de sangre se ha expandido por el edificio. Esta cinta fue grabada en formato de falso documental y siempre con la cámara al hombro, lo que provocó que muchos la criticaran diciendo que es un constante mareo, pero sus largos planos secuencia y la sensación de estar en una auténtica experiencia de terror convierten a REC en la mejor película de terror española. Número 10. Ringu. Esta es una película de terror y misterio japonesa del año de 1998, dirigida por Hideo Nakata, y fue adaptada de la novela homónima de Koji Suzuki, la cual está basada en un cuento popular japonés. En esta película nos muestran que existen leyendas acerca de un extraño video que, cuando es visto, desencadena una terrible maldición de la que nadie puede salvarse. Una muerte anunciada 7 días más tarde. En esta cinta seguimos a Reiko Asawa, una joven periodista que se pone a investigar el extraño suceso de la muerte de su prima Tomoko Oishi, pero pronto la maldición del video la alcanzará. La historia de Ringu se hizo famosa gracias al remake que hicieron en Estados Unidos en el 2002, The Ring, o conocida en nuestro país como El Aro. Número 9. La masacre de Texas. En esta historia nos presentan a 5 adolescentes que viajan a Texas para investigar la supuesta tumba profanada del abuelo de uno de ellos, pero no imaginaban que este viaje se convertiría en un episodio violento lleno de salvajismo y canibalismo por culpa de una familia algo disfuncional. Dirigida por Tobe Hooper, un director desconocido hasta el estreno de esta película, y protagonizada por varios actores amateurs, revolucionó el cine de los 70s y la forma en que conocemos al cine de terror de hoy en día. Tal fue el impacto de esta cinta que tuvo varias secuelas: La Masacre de Texas 2 en 1986, Leatherface, La Masacre de Texas 3 en 1990, La Masacre de Texas La Siguiente Generación en 1994, la cual pretendía ser un remake que no funcionó. Más adelante, en el 2003, llegó el remake que fue mejor recibida que todas las secuelas, pero no logró superar la cinta original de los 70s. En el 2006 se estrenó La Masacre de Texas El Origen, la cual era una precuela del remake. Y finalmente, en el 2013 se estrenó La Masacre de Texas 3D, la cual fue una secuela de la cinta original. Además, La Masacre de Texas sentó la base del subgénero de terror más tarde conocido como slasher, que consiste en que un asesino va acabando con sus víctimas de una en una, cuyos principales exponentes, además de La Masacre de Texas, son Scream, Viernes 13 y Halloween. Número 8. La cabaña en el bosque. Se trata de una película obligada para todo aquel fan del cine de terror o que diga serlo. Aunque su trama parezca una de las más vistas, un grupo de amigos acosados por monstruos y o asesinos durante su fin de semana en una cabaña en el bosque, desde el principio hará que te preguntes constantemente por dónde va la historia. Todo empieza con 5 estudiantes universitarios que se preparan para pasar el fin de semana en una cabaña situada en un remoto bosque, pero en el sótano de la cabaña encontrarán una extraña colección de recuerdos, entre ellos un diario que habla de la antigua familia que ocupó en la casa. De esta forma se nos presentan uno de los films con mayores referencias al cine de terror, que los conocedores de este terreno reconocerán enseguida. Un sinfín de homenajes a un género que, si bien nunca ha sido el más reconocido por la crítica, sí está demostrado que es la temática más rentable en todo Hollywood. Número 7. Pesadilla en la calle Elm. Pude haber incluido en esta lista de las mejores películas de terror de la historia
a otras sagas igual de terroríficas como Halloween o Viernes 13. Pero Pesadilla en la calle Elm presenta a uno de los villanos más recordados del cine de terror, Freddy Krueger. La historia recae en varios jóvenes de una pequeña localidad que han tenido pesadillas en las que son perseguidos por un hombre deformado por el fuego y que usa un guante terminado en afiladas cuchillas. Algunos de ellos comienzan a ser asesinados mientras duermen por este ser, un psicópata al que los padres de estos jóvenes quemaron vivo hace varios años tras descubrir que había asesinado a varios niños. El hecho de que Krueger trabaje en aquel lugar donde más desprotegidos estamos, los sueños, no hace más que incrementar el terror provocado por este personaje, que cuenta con 9 películas si contamos su enfrentamiento con Jason de Viernes 13. Número 6. Evil Dead. Evil Dead es uno de los casos más curiosos del cine de terror. La saga está compuesta por 4 películas, de las cuales una es un remake y otra es algo como un remake. La primera película, Evil Dead, fue escrita y dirigida por Sam Raimi, con medios muy rudimentarios. Protagonizada por Bruce Campbell, la trama gira en torno a un grupo de jóvenes que decide pasar unos días en una cabaña abandonada en el bosque, siendo su estancia interrumpida por el ataque de un espíritu malvado que fue despertado por los personajes. Tal fue el éxito del film que años después dieron luz verde a una secuela que en los primeros minutos volvió a contar los hechos que vimos en Evil Dead. Pero al no poder utilizar el material de dicha película, se volvieron a grabar, añadiendo más contenido y mejores efectos. La trilogía se completó con El Ejército de las Tinieblas, un auténtico film que se considera como de culto, donde Ash, el protagonista de las películas, se enfrenta a un ejército de muertos vivientes. Más tarde, en el 2013, llegaría el remake de Evil Dead, una película mucho más violenta y seria que la original, catalogada por muchos como una de las mejores películas de terror de los últimos años. Después, en octubre del 2015, la cadena de televisión Starz estrenó la serie Ash vs Evil Dead. En ella se muestra a un Ash, interpretado nuevamente por Bruce Campbell, ya envejecido, que trata de escapar de los terrores vividos en las películas, pero cuando una plaga de demonios amenaza con destruir la humanidad, el personaje se verá obligado a enfrentarse a ellos nuevamente. Número 5. El Conjuro. En los últimos años, este ha sido un nombre que revolotea en las cabezas de todos los aficionados al género de terror. Esta película fue dirigida por James Wan, director malayo que sorprendió con su ópera prima, Saw. El director siguió explorando el funcionamiento de las pesadillas a través de grandes films como Dead Silence o Insidious. Sin embargo, su mejor obra hasta la fecha llegó en el 2013, El Conjuro. El film está basado en hechos reales y narra los encuentros sobrenaturales que vivió la familia Perron en su casa de Rhode Island a principios de los años 70. Tras diferentes sucesos paranormales, Ed y Lorraine Warren, investigadores de renombre del mundo de los fenómenos paranormales, acudieron a la llamada de la aterrorizada familia por la presencia de un ser maligno. La cinta recoge los elementos clásicos del cine de terror, donde el auténtico terror está en lo que no se ve. Elementos usados a la perfección hasta llegar a un clímax que, si bien pierde algo de fuerza con el resto del metraje, se resuelve de una manera algo diferente a los estándares del género. Número 4. El Resplandor. Basada en la novela del escritor de novelas de terror Stephen King, El Resplandor es una película de 1980 del subgénero de terror psicológico, producida y dirigida por Stanley Kubrick y protagonizada por Jack Nicholson. La película relata la historia de Jack Torrance, un escritor exalcohólico que acepta un puesto como vigilante de invierno en el Hotel Overlook, un solitario hotel en la orilla de una montaña. Una vez ahí, empieza a sufrir inquietantes trastornos de personalidad, que debido a la incomunicación, al insomnio, a sus propios fantasmas interiores y a la influencia maléfica del lugar, se verá inmerso en una espiral de violencia contra su mujer y su hijo, que a su vez parecen víctimas de espantosos fenómenos sobrenaturales del hotel. El Resplandor ha ido ganando adeptos con el tiempo hasta convertirse en una de las películas de culto, e incluso ha llegado a ser considerada como una de las mejores películas de la historia del cine. Número 3. Martyrs. Esta película se sitúa en Francia a comienzos de los años 70, donde Lucy, una niña desaparecida un año antes, es encontrada en estado catatónico e incapaz de contar nada de lo que ha sucedido. La policía no tardará en hallar el lugar donde ha estado prisionera,
que resultó ser un antiguo matadero. Tras una larga estancia en un orfanato, 15 años después, Lucy irrumpe en la casa de una familia con el fin de vengarse de los que aparentemente acabaron con su infancia. Tras este argumento se esconde un potente relato sobre el dolor, la culpa y la vida más allá de la muerte, sin duda una de las películas más controvertidas y el perfecto ejemplo del nuevo cine de terror francés, pero les advierto que no es apta para menores ni para todos los adultos. Número 2. El Exorcista. La cinta es la adaptación de la novela de William Peter Blatty, que a su vez se inspira en un exorcismo real ocurrido en Washington en 1949. La historia relata cómo Regan, una niña de 12 años, es víctima de fenómenos paranormales como la levitación o la manifestación de fuerza sobrehumana. Su madre, aterrorizada, tras someter a su hija a múltiples análisis médicos que no ofrecen ningún resultado, acude a un sacerdote con estudios de psiquiatra. Este, convencido de que el mal no es físico sino espiritual, decide practicar un exorcismo. El Exorcista seguramente es la película más conocida de terror, y cuenta en su haber con 2 premios Oscar, a Mejor Guión Adaptado y a Mejor Sonido. De hecho, para generar terror en el espectador llegaron a mezclarse chillidos de cerdos con panales de abeja y todo tipo de ruido altamente desesperante. Durante el estreno, numerosos espectadores sufrieron ataques nerviosos y los propietarios de las salas de exhibición decidieron, como una maniobra de marketing, estacionar ambulancias en las puertas de las salas donde se exhibió esta película. El Exorcista cuenta con 2 secuelas y una precuela estrenada en el año 2014. Además, en el año 2000, la productora reestrenó la película con escenas no incluidas en la versión original. Número 1. Alien, el octavo pasajero. La mejor película de terror de la historia y madre del género de terror moderno es obra de Ridley Scott y los impactantes diseños de H.R. Giger, quien dio vida a uno de los monstruos más famosos y peligrosos de la historia del cine. Esta cinta fue ganadora del premio Oscar a los mejores efectos visuales de 1979. El film cuenta cómo de regreso a la Tierra, la nave de carga Nostromo interrumpe su viaje y despierta a sus 7 tripulantes. El ordenador central ha detectado una misteriosa transmisión de una forma de vida desconocida, procedente de un planeta cercano aparentemente deshabitado. La nave se dirige entonces al extraño planeta para investigar el origen de la comunicación, y a partir de entonces se desatará una claustrofóbica pesadilla en una nave donde cada sombra presenta una taquicardia asegurada. Alien, el octavo pasajero, dio inicio a una de las mejores sagas de ciencia ficción y terror del séptimo arte, que junto a 3 secuelas, 2 spin-off y una precuela, cuenta con un ecosistema y universo propio. Todos los clichés del género de terror tienen su origen en Alien, el octavo pasajero, donde el escenario donde transcurre la acción se convierte en un personaje más. Actualmente se encuentra en pausa el desarrollo de la 5ª parte de Alien, la cual será capaz de eliminar el mal recuerdo de la 3ª y de la 4ª parte, y le dará un respetable final a la historia de la Teniente Ripley. Pero la cinta no continuará desarrollándose hasta que se estrene la secuela de Prometheus, Alien Covenant. Y bien, estas son 11 de las mejores películas de terror de la historia. Si crees que otra película debería haber estado en este top, dinos de qué cinta se trata en la caja de comentarios. Sin más que decir, espero que les haya gustado este video. Yo soy Axel Sek y nos estaremos viendo aquí en On Screen.